La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, hermanas, ya nos hemos saludado y con quien todavía no nos hemos saludado, buen día para ustedes y para mí también, buen día, hermanas. Como dijo Moni, hoy vamos a compartir la octava plaga, que es la plaga de las langostas. Si ustedes me permiten ahora, voy a compartir pantalla. Bueno, hermana, como ustedes saben, hemos visto hasta ahora 7 plagas. Hoy vamos a ver la octava, que es la de la langosta. Tiene algo especial esta plaga. Ahora, hermanas, nosotros sabemos que el libro de Éxodo se ha ocupado de describir todas estas plagas. Y ahora, en el libro de Éxodo, vamos a ver este libro de Éxodo. ¿Qué significa el libro de Éxodo? Vamos a ver qué significa. El libro de Éxodo. Bueno, el libro de Éxodo significa y es el libro de la redención. Esta experiencia que tuvieron las israelitas es a través de que salen de la tierra de Egipto en pos de la tierra. Y la segunda parte representa la perspectiva teológica de la liberación de los hijos de Israel que vivían en Egipto. ¿Para qué? Para que fuesen a adorar y a servir al Señor. ¿A dónde iban a ir? Sabemos que al monte de Sinaí. Ahora, el libro de Éxodo, el capítulo 10. Nosotros sabemos, hermana, que Dios siempre anhela que todos los pecadores se arrepientan antes de que sobrevenga a ellos la destrucción. Los actos de Dios quedaron registrados en la historia bíblica. ¿Pero para qué quedaron registrados? Para las generaciones futuras, para que conozcan que Dios libera a su pueblo. ¿Cómo? Usando su poder ilimitado. ¿Y quiénes son los beneficiados? Los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Ahora, referente, hermanos, a este bichito, a este insecto, nos vamos a adentrar un poco para ver las características de este bichito que tan mal le hizo al pueblo de Israel. Primero, vamos a ver. Previamente yo les quería mostrar, a ver si me lo puede dar. Sí. La langosta, ¿qué características tiene la langosta, hermana? Tiene características muy especiales. Pero nos vamos a referir ahora. ¿Por qué las plagas en Egipto? Las plagas en Egipto Dios las mandó ¿para qué? Para que fueran a castigar a Faraón por su rebeldía. Dios mandó una serie de plagas para doblegar la voluntad de Faraón. El Nilo, todas sabemos y lo hemos visto, se convirtió en sangre, miles de ranas cubrieron la tierra, después lo siguió los tábanos, las moscas, los mosquitos, y después el granizo que diezmó las cosechas, los campos, y ahora viene la langosta. ¿Y la langosta qué hizo? Acabó con todo el desastre que había dejado el granizo.
Nosotros hemos visto, hermana, ya sabemos qué es esto. La plaga de sangre, ¿qué pasó con el Nilo? La plaga de las ranas, hermana, que cubrió toda la tierra. La de los piojos, la de las moscas, los mosquitos, las úlceras, el granizo, que fue desastroso lo del granizo. Y ahora la plaga de las langostas. Y como si esto fuera poco, después vienen dos plagas más, hermana. Dos plagas más. Ahora, vamos a ver este bichito que parece terriblemente feo. No, no es feo. No nos produce asco este bichito. Hasta le diría que es simpático, ¿o no? Ver un bichito, dos bichitos, pero un enjambre de estos insectos no es lindo para la vista, hermano. Para nada, para nada. Es simpático, no me digan que no. Con esas pintitas que tienen el color, sí, pero poquitos, no enjambre. Cuando es plaga, es otra cosa. No se puede ver individualmente al bichito cuando es plaga. Ahora vamos a ver una cosa. Hermanas, este bichito produce daños terribles, terribles, terribles. Se alimenta de todo material vegetal, cultivos, pastizales, árboles, floras nativas que tardan tanto tiempo. ¿Y por qué es tan tremenda la langosta? Es tan tremenda, hermana, porque tarda mucho tiempo después en brotar nuevamente todo esto que destruye, todo esto. Esta langosta tiene una particularidad, que ataca a zonas rurales y urbanas. Y ustedes dicen, bueno, pero en las zonas urbanas no hay materia vegetal. Sí, la hay, en menor cantidad, pero la hay, hermana. Este bichito, este insecto, puede ingerir diariamente el peso de su cuerpo. ¿Sí? El peso de su cuerpo puede ingerir. Miren, la langosta, como se produjo en este país también, es la langosta americana, no solamente acá. Guatemala, San Salvador, toda esa parte de América, ahí está la langosta americana. Ahora, imagínense ustedes, les decía que es simpático el bichito, uno, pero un enjambre de estos insectos de 1 kilómetro cuadrado equivale en consumo a 35.000 personas. 35.000 personas. Miren, miren lo poderoso que son estos bichitos. Podrían comer 35.000 personas con eso. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a ir, hermana, directamente a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra acerca de la plaga de langosta? Pero vamos a hacer una cosa, hermana. Vamos a dividir los versículos en 4 y vamos a comentar ese lapso de los de las 4 etapas. De la etapa, versículo 10 se desarrolla, versículo 10, del 1 al 6. Ahí es cuando Dios le dice a Moisés que lleve otra advertencia a Faraón. ¿Cómo otra? Si la primera había sido la del granizo, chicas. Entonces Jehová le dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, a la mañana traeré al territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo.
comerá asimismo todo árbol que fructifica en el campo. Y llenará tus casas, y las casas de tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió Moisés y Aarón, salieron ambos de la presencia de Faraón. ¡Oh! ¡Qué duro que es esto, hermano! ¡Qué duro que es esto! Jehová dice, endureció el corazón de Faraón. ¿Y cuándo había endurecido el corazón de Faraón? Ya en el anterior capítulo, hermanas, en el 9 y versículo 34, para que no lo busquen. 9 y versículo 34. Dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endureció su corazón, él y sus siervos. Dice que Faraón endureció su corazón. Y al endurecer el corazón de Faraón, ¿qué hizo? Dios le permitió a Faraón lo que él deseaba en su interior, que era pecar, hermana. Quería pecar, porque tenía un corazón duro contra el Señor, pero duro contra el pueblo del Señor también. ¿Para qué está la Escritura? Para que te cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, la obra de Dios. No era solamente para las generaciones de Moisés y Aarón. No, también lo era para tus hijos y tus nietos, para el pueblo de Dios. Dios hace grandes obras entre nosotros para que podamos animar a los que vienen, a las generaciones venideras, para que podamos transmitirlo. Y le dijo Moisés, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo? Ahí, Dios le advirtió a Faraón que se humillara, le dio la oportunidad, o la peor plaga de langosta jamás vista en Egipto vendría. ¿Qué pasó? El orgullo estaba, perdón, el corazón de Faraón, disculpen. El orgullo estaba en el corazón de Faraón. ¿Qué era el problema? Que no quería entregarse a Dios. Es una pregunta importante, hermana. ¿Que Dios nos haría a cualquiera de nosotros? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Dice el Señor. A muchos de nosotros nos puedes decir eso. A nuestros familiares, a nuestros amigos. Y en la segunda parte, hermana, que va del versículo 7 al 11 acá. Ahí sí, hermano. Faraón parece ceder ante su dureza, pero pone condiciones. Quiere condicionar a Dios y a Moisés. Dice la palabra. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabés todavía que Egipto está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados delante de Faraón. Y Faraón, ¿qué les dijo? Andad y servid a vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne. ¿Para qué? Para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo voy a dejar ir a vosotros
y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro corazón, de vuestro rostro. No sea así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros me pedís. Y acá lo echaron de la presencia de Faraón. Oh, dice la palabra, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Cuando dice estos hombres, ¿quién eran estos hombres? Ahí hablaron los siervos de Faraón que estaban presentes. Antes endurecieron sus corazones, y lo vimos, Éxodo 9:34. Sin embargo, incluso ellos se dieron a la luz de la destrucción que iba a venir ahora sobre Egipto. Pero el corazón de Faraón se endureció aún más. ¿Quiénes son los que han de ir cuando preguntó Faraón? ¿Quiénes son los que han de ir? Acá vemos como que Faraón quería negociar con Dios y con Moisés. Él quería permitir que algunos fueran al desierto a adorar a Dios, pero mantener ahí cautivos como rehenes a los hijos, a los niños y a las mujeres. Entonces, Faraón ofreció un acuerdo, y ese acuerdo, hermana, se describe en Éxodo 8, del 25 al 26. Yo lo tengo acá y se los leo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra, dijo. Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificábamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Sugiriendo que ellos podían tener un día de sacrificio para Jehová, donde en la tierra de Egipto. Pero eso no era así. Moisés rechazó de lleno el acuerdo. Ahí, Dios no quería este trato. ¿Por qué? Porque no era necesario, hermanas, Dios no puede hacer un trato con un hombre. Esta vez y cada vez, hermanas, siempre. ¿Quién tiene la ventaja para negociar? Dios, porque Él es Dios. Y en este caso no Faraón. Hermanas, lo de Faraón es lo que muchos de nosotros a veces queremos en la carne. ¿Qué es? Que es una forma de ceder, pero sin someternos totalmente a Dios, sino parcialmente. Algunas veces, hermanas, buscamos nosotras mismas negociar con Dios. Esta área te doy y esta no, es como que es privada, ¿no? Queremos negociar con Dios, pero ¿por qué? Como si fuese un par nuestro, Dios. Vamos a negociar con un par. No queremos someternos totalmente, integralmente. Y Él es el Señor, pero es nuestro Creador, hermana. Él sabe si nos sometemos o no, o si le confesamos todo o no. Él lo sabe. Cuando Moisés se presentó por primera vez ante Faraón, Faraón le dijo, ¿quién es Jehová? ¿Para qué? Para que yo oiga su voz y deje ir a Egipto. Y Faraón dijo, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Dónde dice esto? En Éxodo 5:2, hermanas, tampoco lo voy a dejar ir. El hecho de que Faraón aún no se sometiera a Jehová, ¿qué es lo que mostraba? Que todavía no sabía quién era Jehová. Esto era a pesar de que Dios ya había puesto en claro quién era él. Él era más grande que el Dios del Nilo,
más grande que la diosa Api, más grande que la diosa de la fertilidad, más grande que la diosa con forma de vaca, más grande que el dios de la medicina, más grande que la diosa Nut, que era la diosa del cielo, capaz de detener toda adoración a los dioses egipcios. ¿Con qué? Con plagas, con piojos, enjambres de insectos. Dios podía hacer eso. Los dioses no. A pesar de esto, hermanas, Faraón mostró que él todavía no reconocía a Dios. Por lo tanto, ¿qué pasó? Dios le iba a mostrar aún más su poder. Y acá vemos nosotros que a partir del versículo 12 al 15, hermanas, ahí es cuando llega la plaga de langosta. Dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda la noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto. Tan grande la cantidad que cubrió la faz de la tierra de Egipto. Y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles y en la hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. ¡Ah! ¡Qué tremenda! La palabra dice: y consumió toda la hierba de la tierra de Egipto, y todo el fruto de los árboles. Todo lo que había quedado tirado después del granizo. Dice: Jehová se mostró a sí mismo más grande que todos los dioses. ¿Qué pasó con Set? ¿El Dios protector de las cosechas pudo hacer algo? ¿Qué pasó? No quedó cosa verde, dice la palabra, en árboles ni en las hierbas del campo. Dios hizo, hermanas, Dios hizo con Faraón lo que Él hará en nuestras vidas. Es exponer primero y derribar a cada Dios falso que tenemos. Cuando confiamos en esos dioses, a nosotros nos ha dolido y nos duele cuando nos vemos caer. Pero siempre es mejor que el Señor los exponga. Siempre es mejor. Y después del versículo 16 al 20, hermana, continúa la palabra y dice: otro falso arrepentimiento de Faraón. Otra vez más se arrepiente. Dice: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios para que quite al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Dios Moisés. ¿Y Jehová qué hizo? Trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país. Dice la palabra: pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y este no dejó ir a los hijos de Israel. Faraón dijo: he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Faraón ya había hecho lo mismo en Éxodo 9, 27 y 28, como lo leímos.
dijo las mismas palabras de arrepentimiento, pero ese arrepentimiento no lo llevó a cabo en las acciones de él, todo lo contrario. Su corazón solo se endureció más después de que Dios se diera y que le mostró su misericordia al sacar la plaga y llevarla al mar rojo. Habrá visto Faraón que Dios siempre iba a hacer con todo lo de él así. Acá podemos ver, hermanas, qué fácil confesar un pecado nuestro y arrepentirnos momentáneamente y superficialmente también. Ahora nos levantamos, surge la oportunidad y volvemos a pecar. Si nosotros comenzamos el pecado y no tenemos un genuino arrepentimiento, ¿qué es si lo confesamos? ¿Por qué lo confesamos? Porque nosotros sabemos las consecuencias del pecado, hermana. Claro que las conocemos. Creyente, no creyente, católico, lo que fuera, saben las consecuencias del pecado. Saben qué puede pasar en las vidas. Y cuando viene eso en sus vidas, ¿a quién atribuírselo? Si es un acto de Dios. Ahora vamos a ver, hermana. Faraón mantenía un conflicto con Dios, impidiendo salir a su pueblo Egipto como él se lo había pedido. Pero finalmente Faraón accedió a dejar ir al pueblo, aunque puso como condición que los niños y el ganado se quedaran. Pero Moisés se opuso. ¿Por qué? Porque Dios quería al pueblo entero. No solamente con todo lo que era el pueblo, sino con todo lo que tenía. Faraón tuvo que aceptar las condiciones. Y hasta los mismos egipcios, hermanas, dieron riqueza con tal de que se fueran de esa tierra los israelitas. Ahí quedó claro que había una gran diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esto se vio claro. Y después lo vamos a ver más claro. Cuando Egipto estaba en la oscuridad, hermana, y los israelitas tenían luz. Pero la diferencia radicaba fundamentalmente en el sacrificio del Cordero Pascual, que los cubría con su sangre. Es el símbolo de Cristo, hermano. ¿Qué significado tiene esto, hermanas? A ver, la esclavitud en egipcio del pueblo de Dios en egipcio simboliza que el mundo, Faraón, que atosigaba al pueblo, ¿a quién? Significa Satán, que es el que oprime al pueblo. Y Moisés significa el libertador, vendría a ser como un Cristo para esto, el libertador. Dice la palabra, y les dijo, así sea el Señor con vosotros si os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños. Tened cuidado porque tenéis malas intenciones. Él vio en el rostro que tenían malas intenciones. No será así, le dijo Faraón. Id ahora solo los hombres y servid al Señor, porque eso es lo que habéis pedido. Y acá directamente los echaron de la presencia de Faraón. Faraón se enojó mucho con Moisés y con Aarón. Y no aceptaron la propuesta de que los adultos salieran al desierto, dejando a su familia y sus cosas. Sin duda acá Faraón, él sospechó de que todo el pueblo, si iba a salir durante 3 días, hermana, en el desierto, iban a adelantar mucho, pero se iban a continuar alejando de Egipto y jamás regresarían si se iban con todo. Entonces Faraón, en su corazón, quiso adelantarse a las intenciones del pueblo de Israel, pero quiso evitarlo.
sabiendo que los niños y las mujeres, si los dejaba ir, no iban a regresar esos hombres nunca más. Los tenían, él quería tenerlos como rehenes para que los hombres regresaran. Acá vemos, hermana, así como Faraón tentó a Moisés con sus soluciones de compromiso, para que tuvieran un compromiso de volver, hoy día, hermana, los hijos de Dios, quienes somos nosotros, los hijos adoptados, los hijos de Dios, nos enfrentamos también con tentaciones de compromiso, hermano. ¿Por qué? Porque cedemos nuestras convicciones frente a otros valores en el mundo secular que se presentan como muy atractivos. Desde pequeños, muchos han recibido esa educación, la educación cristiana, pero los han encaminado los padres y la enseñanza a lograr el éxito en todos los aspectos y las áreas de la vida. La importancia de tener éxito en el mundo. ¿Para qué? Con eso voy a obtener no solamente mayor riqueza, éxito, fama, todo va a estar a mi alcance. Pero no tienen en cuenta, hermana, las enseñanzas del cristianismo y la prioridad de los valores espirituales. Incluso, hermana, muchos padres cristianos que profesan ser cristianos, al ambicionar ese futuro exitoso, claudican en la forma de pensar para sus hijos y olvidan su responsabilidad y la tarea de formarlos con esos valores cristianos. ¿Y dónde está? Establecido en la palabra de Dios. Y ellos lo saben. Como resultado, hermanos, de esta educación que parecía tan prometedora para el mundo, muchos jóvenes, pero muchos jóvenes, al carecer, hermana, por no decir todo, de esta base espiritual, se fueron distanciando del Señor. ¿Cómo? Creyendo, hermana, que comprometerse simultáneamente con el mundo y sus aspectos personales, que se distanciaron del Señor. No tengo tiempo, me tengo que dedicar a la computadora, voy a estudiar, como sea. Esto, hermana, se trata de una tentación muy sutil del enemigo. Muy sutil del enemigo. Distanciarse. ¿Mm? Ahora, si volvemos al relato de Moisés y Aarón, que no iban a aceptar ese compromiso con Faraón, de ninguna manera, porque ellos lo consideraban como una interferencia en los propósitos de Dios. Él sí que pensó Moisés en eso. Y esta actitud lo enojó más, lo enfureció a Faraón. Pero ¿qué pasó? Con su enojo no logró nada. ¿Por qué? Porque ahí iba a venir la plaga de la langosta. No logró nada enojándose. Hermanas, este juicio tan destructor que asoló a todo el país nos revela algunos detalles muy interesantes. Observamos que no apareció milagrosamente la langosta como otras plagas. ¿Fue milagro? ¿Cayó? No. Dice y relata la palabra, un viento del oriente trajo a las langostas a otro lugar. Posiblemente se estima que sea de Asia, donde vivían en grandes cantidades. Dice, el viento las impulsó a través de una gran extensión del desierto. Entonces, pasando esa extensión, se encontraban muy hambrientas las langostas. Cuando llegaron y vieron el Valle del Nilo con todo eso verde, arrasaron completamente y despojaron toda la zona de cualquier tipo de vegetación. Estaban bien, usaron el desierto.
La langosta, hermanas, es usada en las Sagradas Escrituras, como todas las plagas, como un símbolo de juicio. ¿Mm? Probablemente una de las calamidades más grandes que el ser humano podía enfrentar sería la plaga de langosta, porque la plaga de langosta trae como consecuencia, hermana, la hambruna en cualquier población, en cualquier tierra. En el libro de Joel, hermana, del capítulo 1 y el capítulo 4, dice así literalmente: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había, lo que del revoltón había quedado. Acá vemos como el profeta Joel describe la plaga de langosta en un pasado determinado que está escrito en la Biblia. Pero también predijo un juicio futuro para la humanidad de la langosta. En el libro de Apocalipsis, hermana, en el Nuevo Testamento, se menciona también una gran plaga de langosta que vendrá sobre la tierra. Y estos insectos tuvieron sobre todo aquel país de Egipto un efecto destructor, devastador, mayor que cualquier plaga anterior. Y eso donde lo vemos también, en el versículo 16 y 20. Por segunda vez, hermana, Faraón admitió la culpa y el pecado. La primera vez había sido durante la plaga del granizo, en el capítulo 9:31. Y cabe observar también que Dios siguió un método en la manera sistemática y ordenada en que iba a enviar las plagas. Sistemática y ordenada. ¿Por qué? Las primeras plagas fueron dirigidas contra los diferentes dioses que infectaban al país de Egipto. Las primeras plagas. Ahora Dios estaba comenzando a enviar la plaga en una forma en que iban a producir una severa privación sobre las personas, porque los obligaban ¿a qué? A la supervivencia, a luchar por la supervivencia. No había alimento. La plaga de langosta causaba esas penurias y el pueblo trató de convencer a Faraón de la gravedad de la situación. El pueblo ya sabía lo que iba a pasar. Esto es lo que causó temporalmente ese convencimiento de Faraón de arrepentirse. Pero, sin embargo, tan pronto como Dios sacó esa plaga, tan pronto como la removió, ¿qué hizo? Cambió de opinión. Primero pensó una cosa, sintió una cosa y ahora cambió de opinión. Y volvió a la postura inicial, rigidez total. Así que Dios, de todas maneras, iba a hacer que saliera el pueblo, los israelitas de ahí. Vemos nosotros en Isaías 25:5, hermanas, ¿qué nos dice? Mire qué interesante. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Qué interesante esta palabra, hermano. Muy interesante. Y ahora vemos nosotros en Apocalipsis, como predijo Joel, pero también en el libro de Apocalipsis 11:6, dice, los dos testigos, estos tienen poder para cerrar los cielos a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y después en el otro
en el otro capítulo 16, 21, en la copa de ira, dice así en Apocalipsis, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hermanas, acá está diciendo que el granizo tenía un peso tremendo, muy pesado, dice un talento. ¿Cuánto equivale a un talento, hermanas? Son casi 26 kilos de plata, lo pesaban era 26 kilos de plata. En esa distancia, venida del cielo un granizo, ¿se imaginan? No queda nada. Eso fue el granizo, ¿no? Cuando acá caen unas bolitas chicas y decimos, fue terrible, devastador. Imagínense, 26 kilos de esa altura, desde esa altura, desde el cielo. Es mucho, hermano. Por eso dice que fue devastadora. Y, hermana, vamos a tener para ir terminando, una reflexión. A ver, esta octava plaga, ¿qué significó? Esta octava plaga dejó en ridículo a Faraón y a su poderío. Faraón conocido en todo el mundo, la tierra con su gran poderío. No era solamente el egipcio, no, en ridículo delante de todo el mundo existente en ese momento. ¿Y después qué más? Con esta plaga, Dios tuvo el propósito de instruir a las generaciones venideras. De Israel también, para que ellos contaran a todas las generaciones que venían, hijos, nietos, todos los que iban a venir, para que siempre lo recordaran. Y después, hermana, algo grandioso. El culto al Señor debía hacerse en completa libertad, sin limitaciones. Dios quería a todo su pueblo completo. ¿Por qué dice sin limitaciones? Porque ningún hombre podía poner límite sobre el culto a Dios. Todo su pueblo tenía que servirlo, de acuerdo a lo que Dios decía. Y hermanas, le dejo este hermoso versículo de Ezequiel 2:8. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Hermoso versículo. Gracias, hermana, por ayudarme a compartir la palabra del Señor, que me pareció muy linda, a mí me entusiasmó mucho. Gracias, hermana.